Solo hay un Dios. ¿Realmente existe solamente un Dios? Claro que existe un solo Dios verdadero. Creo que sí debe de existir un solo Dios. No lo podemos humanizar, ¿no? Es una energía, es esto que conecta el electrón con el átomo, es este espacio magnético, ¿no? que lo une todo, que elimina la individualidad para convertirse todo en una sola cosa. Creo que hay diferentes versiones de Dios, o sea, hay diferentes concepciones de Dios, pero solamente hay uno. Lo que pasa es que como seres humanos somos bastante egoístas y entonces mi Dios es mejor que el tuyo, sin darnos cuenta que es el mismo. Y realmente estas peleas estúpidas solo nos lastiman. Y en vez de discutir y encontrar este punto en común que todos tenemos, este Dios en común, nos estamos peleando por una tontería. Porque si es el Dios del judío, el del cristiano, el del musulmán, el del hinduista, el del budista, ¿qué importa? ¿Te hace mejor persona este Dios? Es bueno entonces. Desde que el hombre existe, ha necesitado dar respuestas a grandes preguntas existenciales. La aparición de las religiones y la creencia en dioses o en un solo Dios son fruto de esta búsqueda. Algunas personas le llaman universo, otras personas le llaman luz, otras le llaman Dios, otras le llaman creador de todo lo que es. Pero finalmente todos estamos conscientes de una fuerza superior, se llame como se llame. Civilizaciones antiguas como la griega, la romana o la egipcia creían en la existencia de varios dioses con poderes y funciones distintas. En cambio, las religiones monoteístas, como el Islam, el cristianismo o el judaísmo, proponen que Dios solo puede ser uno. Creo que esta respuesta dentro de la cultura yoruba, dentro de la cultura lucumí, es muy fácil de contestar. Y es sí, realmente nada más existe un solo Dios. Pero ese Dios tiene diferentes nombres y esos nombres no los da Dios, los dan los seres humanos. Dentro de los pueblos yoruba hay pueblos en donde lo llaman Olotumare, hay otros pueblos donde le llaman Eletumare, hay otros pueblos donde lo llaman Olofin, hay otros pueblos donde lo llaman Olorun, pero al final es solamente un Dios. Y entonces de la misma manera sucede en todo el mundo. Hay gente que lo llama Alá, hay gente que lo llama Jehová, hay gente que lo llama Buda, hay gente que lo llama como lo quiera llamar, pero solamente es uno. Y eso creo que influye mucho dentro de las religiones, porque todas las religiones están compuestas de tres bases fundamentales: cultura, educación y vivencias. De acuerdo a nuestra cultura es como vamos a llamar al refresco, de acuerdo a nuestras vivencias es como vamos a llamar al comportamiento que tienen los seres humanos. Y entonces de la misma manera sucede con Olotumare, con Dios, que tiene muchas facetas, tiene muchos orí, pero al final del día solamente existe un solo Dios. La Biblia nos dice que solo hay un Dios verdadero. Si hubiera más, o uno mandaría sobre los demás y este sería el único Dios verdadero, o serían independientes unos de otros. Pero esto es imposible, porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no, no lo podría todo, y Dios, como lo demuestran los filósofos, lo puede todo. De donde se desprenden quizás los demás dioses o deidades. Esto es considerando que las diversas corrientes teológicas, ya sea un solo Dios
o un solo Dios que puede dividirse en diferentes dioses o deidades, pero seguimos quedándonos con uno solo. Cualquier Dios es bueno. El cómo lo interpretamos nosotros y cómo abusamos de nuestro poder a través de una idea es donde está la maldad. Pero la maldad solamente existe en nuestros corazones porque somos libres. Somos libres de elegir ser buenos o ser malos. Y ahí está el verdadero conflicto del ser humano. Que elegimos mucho más a la bestia, elegimos el alma animal porque es la que más placer trae rápidamente. Sin darnos cuenta que ante la renuncia y la privación está la verdadera libertad. La verdadera elección para mí es la elección del dolor. Que tú elijas qué sacrificas tú. Esa es libertad. Como puedes elegir vivir austeramente, ¿no? O frugalmente, como puedes elegir vivir en opulencia. Pero al final es tu elección. Y esa para mí es el verdadero acercamiento a Dios. Lo que tú eliges para ti, lo que tú eliges en tu dolor para acercarte a la libertad. Porque al final esa es la libertad. Poder elegir qué quiero que me duela. Controlarlo yo, no que lo controle otra persona o otra secta o otro grupo. Actualmente hay muchas religiones, pero ¿a partir de qué momento en la historia de la humanidad las sociedades comenzaron a creer en deidades todopoderosas? ¿Cuándo comenzamos a creer en Dios? Creo que esto desde los orígenes siempre ha sido el mismo. La situación de nosotros como seres humanos, la necesidad de creer en Dios, comienza desde que nosotros como seres humanos comenzamos a buscar una respuesta a cada cosa. El por qué llueve, el por qué tiembla, por qué hace calor, por qué hace frío, por qué estoy con quien estoy, por qué hago lo que hago, por qué tengo siempre este problema, por qué no tengo pareja, por qué no me va tan bien como les va a otras personas. Y entonces a partir de ahí es que, en mi punto de vista, es que nosotros comenzamos a buscar respuestas y buscar un entendimiento, porque hay muchas veces que por mucho que nosotros nos sintamos muy inteligentes, no alcanzamos a comprender la magnitud o la situación que nosotros estamos pasando. Entonces necesitamos que algo más nos responda qué es lo que está sucediendo. ¿Y desde cuándo el hombre comenzó a creer en algo sobrenatural? Los etnógrafos más reconocidos afirman que los primeros humanos vivían en sociedades pequeñas, donde el comportamiento inmoral era expuesto enseguida. Pero al constituirse las sociedades en grupos cada vez más grandes y al establecerse en lugares estables, la inmoralidad era difícil de percibir. Yo creo que cuando crecieron las sociedades había un poco de necesidad de orden. Entonces crearon al Dios moralista capaz de verlo todo. De ahí que le llamaron omnipresente. Y la finalidad que tenía era, de alguna manera, controlar a los humanos, porque esto los hacía más dóciles y obedientes. La idea de un Dios capaz de vigilar todo lo que realizan los seres humanos surgió luego de que la organización social pasó de tribus a sociedades más complejas. La religión ha sido parte importante de la humanidad desde sus inicios. Las religiones son cosmovisiones del mundo, sistemas de creencias que dan sentido a las cosas, desde la propia existencia humana hasta los fenómenos naturales. El ser humano históricamente busca explicaciones en la religión. Cuando encuentra un sentido de pertenencia, de querer creer, y le llena ese vacío, inicia la creencia en Dios. Creer en Dios significa vivir conforme su palabra, pero sin fe es imposible. Creer no significa que uno sienta o entienda que sea así. Creer significa que uno construye y orienta su vida en la palabra de Dios, confiado que Él me guiará y recompensará porque así lo ha dicho. Depende mucho tu cultura, depende mucho tu educación, depende mucho cómo te hayan hecho creer, ¿no? Si venimos de una cultura judeocristiana, pues la verdad es que empiezas a creer en Dios en cuanto eres consciente de que existe algo fuera de ti, y esto puede ser a partir de los 2 o 3 años.
en donde ya te puedes separar de mamá, en donde ya te puedes separar de tú eres un individuo y hay límites en la vida y hay fronteras y no es tan fácil interactuar ya. Antes llorabas y se te cumplían tus necesidades y de pronto se acaba todo esto. Entonces, creo que empezamos a creer en Dios porque lo aprendemos, porque aprendemos que hay un Dios. Ahora, si nos vamos a la prehistoria, si nos vamos al primer hombre, la primera mujer, creo que al no tener conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Se empieza a ver el universo como un lugar sumamente agresivo. Se empieza a ver el mundo como un lugar hostil, en donde fuerzas sobrenaturales, que después vamos entendiendo, se van convirtiendo en amalgamas, y esta fuerza sobrenatural se va convirtiendo en Dios. Y a pesar de que Dios viene de la parte griega Deus, que significa Zeus, que es como el Dios de dioses, para mí es mucho más grande, ¿no? Para mí, yo empecé a creer en Dios, yo creo que muy pequeño, y la verdad es que no fui muy consciente de cómo fue instaurado en mí este pensamiento, pero después de mucha investigación, después de ver tantos estudios que se han hecho a nivel neurofisiológico, sí hay lugares específicos en el cerebro para creer en Dios. Entonces, te podría decir que es aprendido, pero también se localizan en puntos especiales la espiritualidad. No tiene nada que ver con religión, que quede bien claro. Creo que el creer en Dios tiene un lugar específico en nuestra mente, y creo que viene desde que nos fuimos creados, desde que tuvimos la conciencia de que éramos conscientes de nosotros mismos. Creo que tiene que ver desde que nos dimos cuenta de que estamos separados de la tierra, y eso genera angustia, porque los animales saben perfectamente qué hacer, tienen propósitos muy claros. Nosotros como seres humanos no, y eso genera un problema, pero también genera una solución. Y la solución fue hecha como Dios. Y a pesar de que parece como muy fácil y como el amigo imaginario, es mucho más complicado, puesto que no podemos entender a Dios, podemos entender a Dios en nuestra vida. Y eso es muy interesante. A lo largo de la historia, la fe y la religión han sido una parte importante de la sociedad, preocupando ofrecer una explicación a lo desconocido. Hoy en día, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo son las 5 religiones mayoritarias, si bien existen muchas otras profesiones religiosas, y otras muchas más han aparecido y desaparecido en el tiempo. Pero las diferentes religiones no han surgido de la nada, sino porque en algún momento de la historia el ser humano empezó a tener y estructurar este tipo de creencias. La religión nace en el momento en que se dan cuenta que ejerce poder a quien maneja la religión, que el negocio del intangible es muy redituable. Y entonces, bueno, empiezan a tomar control del asunto y a vender pedacitos de cielo para la indulgencia del alma. Comentan que en aquel tiempo la gente cedía sus fortunas, cedía sus propiedades, tan solo para tener un pedacito de cielo. Entendemos por religión a todo conjunto organizado y estructurado de creencias de carácter generalmente místico y espiritual que permiten al ser humano buscar y elaborar una explicación del mundo y la realidad, y que se expresa en rituales. Muchos seres humanos fueron teniendo esas dudas y esas inquietudes del por qué las cosas sucedían, cómo sucedían, por qué tenían que pasar, y comenzaron a existir muchos estudiosos que fueron haciendo esos gremios y esos círculos de estudio para entender la naturaleza, entender las cosas, y después de esto, pues otras personas, otros adeptos fueron acercándose a ellos, y hasta el día de hoy es lo que conocemos como religión, como religar, unir, juntar a varias personas que están buscando un solo punto, ¿no? Y creo que en todas las religiones siempre existe ese común denominador, y es respuestas. ¿Por qué? Dentro de los cultos de Yoruba y Lukumi, nosotros encontramos las respuestas a través de la adivinación, o encontramos las respuestas también a través de las iniciaciones, en donde nosotros
recibimos de nuevo el destino que el Echumare ha hecho para nosotros. El destino que nosotros mismos elegimos en la tierra nos es recordado para que nosotros lo podamos volver a hacer. Y entonces nosotros nos vamos juntando con diferentes personas, con diferentes grupos de personas que tienen un mismo fin común, y es saber cuál es tu destino, saber a qué viniste y saber cómo lo tienes que hacer. La religión ofrece una explicación del mundo y un marco de interpretación de la realidad basado en la fe, a menudo empleando numerosos simbolismos para procurar hacer entendibles sus preceptos. Por lo general, incluyen además de ello una serie de normas y preceptos que permiten regir la conducta y facilitan la creación y mantenimiento de una comunidad. Suelen vincularse o hacer uso de elementos sobrenaturales y hechos no explicables a partir de los conocimientos empíricos del momento. Toda religión nació porque necesitábamos congregarnos en grupo. Si tú analizas la historia del Viejo Testamento, que es maravillosa, te habla de cómo los grupos son importantes para mantenerse con vida, debido a que los seres humanos siempre hemos sido violentos, ¿no? En nuestra parte animal, nuestro alma animal, nuestra bestia interior, siempre nos ha hecho luchar por dominar al otro. Y mientras más fuerte sea el grupo, mientras más guerreros y guerreras hubiera, pues más supervivencia tenías. Por lo tanto, empezamos a crear, empezamos primero a tener sabios, ¿no? Que tenían cierto conocimiento de lo que nosotros teníamos dudas. Primero viene Moisés en la religión judía, después Josué, y bueno, después vienen un montón, ¿no? Todos empiezan con la religión abrámica, ¿no? Está Abraham, que fue el primero en ver a los ídolos y decir, estas cosas se rompen, no puede ser dioses, Dios tiene que ser algo más grande que algo que se pueda romper. Y luego, bueno, ¿no? Todo el desastre que se ha hecho a través de la historia. Pero con Moisés es el primero en poder interpretar de una manera más correcta a Dios. Yo creo que Dios se le ha presentado a muchísimos profetas, honestamente. Entonces no creo que haya como la religión, creo que todas son correctas en el sentido de que te hacen mejor persona, te unen a otras personas y se adora y se busca el bienestar social. Entonces, estaría increíble una religión universal, ¿no? Pero eso pues rompe también con nuestra identidad y rompe con nuestra individualidad, por lo tanto tampoco puede existir. Es importante que la religión se entienda como religión viene de religar, volver a ligarte con Dios, ¿no? Es un camino para ligarte con Dios. Creo que ni siquiera son necesarias si tú estás bien conectado contigo mismo o misma, pero son bonitas, es bonito tener a un grupo. Ahora que pasamos esta cuarentena, en donde el coronavirus fue como el elemento externo a nosotros que nos hizo asustarnos, la religión nos vuelve a unir, nos religa con las personas y nos hace mejores personas si te pones a analizarlo. Entonces la religión empieza desde el momento que un sabio empezó a hablar y un grupo se empezó a juntar. Había una vez 3 árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y sus planes a futuro. Algún día seré cofre de tesoros, estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo, algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años, los 3 árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. Un día, un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que él había pedido antes. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén. Al verse así,
Los 3 árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche José y María llegaron al establo y pusieron al niño Jesús en el pesebre. Entonces el primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a una pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos. Pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los reyes y Señor de señores. Finalmente, alguien cogió 2 de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca pudo imaginar. La moraleja en esta historia es que cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene el mejor plan para ti. Cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que había planeado. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus planes siempre son mejores y solamente Él los conoce.